Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a una nueva sesión de la serie HiVIP Webinars. En este caso y en esta sesión de hoy vamos a hablar de comunicación, talento y liderazgo visto en el cuerpo. Va a ser una sesión sobre comunicación no verbal en la que vamos a contar con la experta Nuria Moreno. Ella os va a hablar de toda esta temática y esperamos que os resulte de interés. Deciros que podréis al final de la sesión establecer preguntas, bien por la herramienta de chat que tenéis en el sistema o bien a través de vuestra propia microfonía si es que tenéis algún micrófono en vuestro ordenador. Sí que os pediré que igualmente, aunque queráis hacer alguna pregunta por voz, pidáis paso a través del chat. Esto es todo, os dejo ya con Nuria Moreno. Muchas gracias. Cómo comunicamos está mostrando todo el tiempo cómo somos y quiénes somos. Como diría Paul Václavic, no podemos no comunicar. Cuando estamos quietos estamos comunicando, cuando estamos en silencio estamos comunicando, incluso cuando estamos durmiendo estamos comunicando. El acto de soñar, de poner emociones en imágenes que nos cuentan historias rocambolescas y que nos despiertan con un interrogante, ¿esto qué querrá decir?, es obviamente un acto de comunicación. Los sueños establecen un nexo entre el día y la noche, entre nuestro mundo consciente y nuestro mundo inconsciente, en el que día y noche se hacen preguntas y se dan respuestas recíprocamente, y es justamente así, a través de las preguntas, que evolucionamos en la vida. Como decía, no podemos no comunicar, entonces podríamos decir que comunicamos 24 horas al día, y que esto es una cualidad del ser humano. Los seres humanos somos esencialmente comunicativos. Yo iría un paso más allá y añadiría que más que una cualidad es una necesidad, y es una necesidad vital que tiene que ver con nuestro proceso de identidad. Cómo comunicamos está mostrando qué nos mueve, qué no nos mueve, qué pensamos con respecto a, qué rechazamos, qué nos vincula, qué nos atrae. Todo esto es expresar nuestra esencia, es expresar cómo somos. Según avanzan las sociedades, pues nos vamos volviendo cada vez más globales, pero no más gregarios. Hay un proceso muy importante y muy marcado de individualización en el que las personas se plantean cuál es mi naturaleza y dicen, ¿encaja mi naturaleza en este contexto cultural que se me ha dado, en esta familia, en estas creencias, en estos valores? Entonces las personas están buscando qué es eso que es peculiar en ellos, en qué somos únicos, cuál es nuestra aportación de valor. Todo esto nos pone en un lugar de mucho caos porque hay todo tipo de creencias espirituales, todo tipo de orientaciones sexuales. Todo esto nos confunde mucho, pero al mismo tiempo no hay que olvidar que tiene una parte muy positiva, y es que nos pone en un lugar de ser quienes somos y de buscar nuestra autenticidad. Es decir, que podemos ser más allá de un grupo que tiene una serie de limitaciones, de creencias, de normas, y seamos como seamos, pensemos lo que pensemos, vistamos como vistamos, hoy en día podemos estar en este camino de búsqueda. Porque comunicar tiene mucho que ver con nuestra esencia y con nuestro talento, con lo más auténtico en nosotros, es importante que sepamos cómo comunicamos. Un acto de máxima calidad comunicativa es aquel en el que le permitimos al otro ser, es decir, expresarse. Los seres humanos tenemos dos necesidades básicas, una la de expresarnos y otra la de ser vistos. Cuando esto se da, el contexto comunicativo es tan rico, hay tanta presencia que no se necesita nada más. Es decir, la atención es lo máximo que le podemos regalar a otra persona. Para que haya un acto de máxima calidad comunicativa, como decía, tiene que haber dos dimensiones, el tiempo y el espacio. Esto significa que cuando interrumpimos a alguien, estamos invadiendo a esa persona en su tiempo y en su espacio. Si reducimos un conflicto, todos los conflictos, todos los malentendidos, todas las guerras, si lo reducimos a su mínima expresión, detrás de un conflicto hay una interrupción. Lo que hacemos al interrumpir es decir yo más, o tú no, o esto no me gusta, o esto lo rechazo, esto no lo quiero ver. Y todo eso que no queremos ver o que no dejamos ser se queda en un acto incompleto, se queda en un acto a medias. Todo acto a medias tiene el propósito de realizarse hasta el final. Todo eso que se queda a medias o que no dejamos salir establece el siguiente diálogo con nosotros. Nos dice,
así yo no puedo ser, yo no me puedo expresar, pues entonces ahora no atiendo a razones. Y es cuando le decimos al otro que se ha vuelto loco o cuando le decimos a la vida, no entiendo por qué me pasa esto, ¿no? No encajamos las cosas que nos ocurren en la vida. Pues esas cosas que no encajamos en la vida es el resultado de todo lo que negamos y rechazamos, que la vida nos lo va mandando de vuelta. Bueno, ¿y por qué digo esto? Pues porque esto tiene mucho que ver con el talento. La parte de vida que negamos, la parte de nuestro ser que vemos reflejadas en los otros y no queremos ver, tiene que ver con el talento y no podemos brillar a medias. Si no incorporamos esta parte, pues no somos seres completos, entonces no podemos brillar a la mitad. Vamos a ver entonces qué es el talento y cómo podemos intervenir desde la comunicación no verbal, cómo se relacionan estas dos cosas. Creo que podemos partir de que todos tenemos talento, de que ahí seguramente todos estamos de acuerdo. El talento para mí es aquello que hacemos muy bien, de una manera natural. Es algo que cuando lo hacemos estamos en nuestra salsa, nos hace estar felices y una felicidad verdadera, en profundidad, no la felicidad de un momento, sino que es algo mucho mayor, porque hay como un deseo vital de desarrollarnos ahí. Y además es algo que tenemos que compartir. El talento, si no se comparte, si no se hace público, no se desarrolla. Es decir, si a mí me gusta mucho escribir, yo sé que eso está ahí, todos sabemos cuál es nuestro talento, porque si parte de nuestra esencia, a la fuerza se tiene que ver y tiene que manifestarse. Es lo que hacemos bien por naturaleza. Entonces, si yo escribo muy bien, pero no lo publico o no lo doy a conocer a otras personas, no lo comparto, no se va a poder desarrollar. Hay un momento en el desarrollo del talento que exige ser manifestado. Y quizás sea esto lo que también nos da un poco miedo del talento, ¿no? Que se nos va a ver. El tema del talento es justamente este, ¿no? Que nos da miedo meternos en el talento, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Si no, todos estaríamos viviendo de nuestro talento, todos estaríamos empoderados, viviendo de lo que más nos gusta y dando y aportando valor a la sociedad, ¿no? Que sería otra cosa que se puede valorar en el talento, que además tiene algo que es valorable para los demás, que puede ser de utilidad. Bien, pues el talento para mí es como una moneda de dos caras. Entonces tenemos la cara que brilla y tenemos el lado anverso, la parte opuesta, la que no brilla. Todo aquello que rechazamos, todo aquello que no queremos ver, toda aquella parte de la vida que decimos tú no, está justamente en el lado anverso. Integrar esta parte, aquí es donde está todo el potencial. Si integramos esta parte podremos brillar más y podemos desarrollarnos más porque seremos más completos. Es decir, esta parte si no la integramos no va a jugar a nuestro favor, sino que va a jugar a nuestra contra porque la tenemos juzgada y nos vamos a ir dando por todas partes con ella. Cuando integramos esta parte un poquito, vamos a poner en un 20%, por ejemplo, pues las dos partes de la moneda, las dos caras son proporcionales, ¿no? Entonces, integramos esta parte en un 20%, nos metemos en nuestro talento en un 20%. Integramos esta parte en un 80%, nos metemos en nuestro talento en un 80%. ¿Qué ocurre cuando integramos una pequeña parte? Pues que la vida va lenta, va a lo mejor a 30, a 40 por hora, los días pueden ser un poco grises, sabemos más o menos qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que nos va a pasar. A esta velocidad es difícil que nada se salga de su lugar que no podamos gestionar. Lo que ocurre es que al mismo tiempo no va a haber nada que nos incentive realmente y vamos a terminar llevando vidas un poco grises que iremos compensando con pequeñas cosas y diremos frases como estas: hoy estoy de lunes, mañana estoy de martes, a mí me gustaría tanto hacer X, pero con la que está cayendo, ¿no? Llenamos nuestra vida de peros y de excusas que son peros y excusas con respecto a nosotros mismos. ¿Qué ocurre cuando integramos esta parte un poco más? Pongamos que integramos esta parte en un 80%, nos metemos en nuestro talento a un 80%, los días empiezan a ser más intensos, empiezan a ocurrir cosas inesperadas que nos encantan y empezamos a vibrar y la vida se pone a lo mejor a 300 por hora. A 300 por hora, si no conocemos muy bien la parte donde causamos problemas o donde los demás nos causan problemas y no lo sabemos gestionar, es muy fácil que perdamos la claridad y terminemos haciendo cosas que no eran. Entonces, para mí, meternos en nuestro talento y desarrollar nuestro talento es como practicar un deporte de alto riesgo.
todos los deportes de alto riesgo se ponen las bases y las medidas para que no haya accidentes y se conoce muy bien cuáles son los lugares y cuáles son las situaciones en las que podría haberlos. Pues esto tiene que ocurrir también con nosotros a la hora de desarrollar nuestro talento, que tenemos que conocer muy bien cuáles son nuestras debilidades y cuál es nuestro talón de Aquiles para que eso nos obedezca y sea una fortaleza a la hora de desarrollarnos de una manera completa, ¿no? Con todo el paquete. Desarrollarnos, meternos en nuestro talento, requiere, por tanto, coraje, requiere autoconocimiento y tiene una serie de ventajas que yo creo que merecen la pena, porque no meternos en nuestro talento también tiene una serie de desventajas. El talento tiene que ver con la pasión, no desarrollarlo con la resignación. ¿Qué ocurre cuando nos vamos conformando y vamos poniendo excusas? Lo que ocurre es que vamos cortando y disminuyendo la intensidad de nuestro deseo. De nuestro deseo me refiero a nuestro deseo vital, no el deseo de un momento para compensar algo o que nos da una cosa momentánea. No, un deseo que es un recorrido y que es un proyecto de vida. Cuando vamos desconectando esta conexión y esta intensidad, al final terminamos perdiendo y no sabemos ni quiénes somos porque no estamos conectados con aquello desde donde queremos vivir, desde donde queremos darnos y desde donde queremos realizarnos. Ahora os estaréis preguntando, supongo, que qué tiene que ver o cómo encaja aquí la comunicación no verbal. Pues bien, la comunicación no verbal es como si tuviéramos delante un espejo que nos va a dar una visión global de todo lo que somos y también va a ir en detalle, célula a célula, milímetro a milímetro, gesto a gesto, dándonos información. Una información que además no somos del todo conscientes. El lenguaje que utiliza la comunicación no verbal es un lenguaje básicamente del inconsciente, como vamos a ver luego, y básicamente emocional. Las emociones hablan y este recorrido es mucho más rápido que nuestro recorrido cognitivo, no lo podemos disimular. Es un lenguaje auténtico, lo que dice la emoción es. Por lo tanto, nos está dando también, está funcionando como un espejo retrovisor que nos ponemos aquí y este espejo está indicando todas esas áreas de la personalidad que los demás ven, pero nosotros no, como si fueran los ángulos muertos cuando estamos conduciendo. Conocer esta parte de una manera tan eficaz en las consultas de comunicación no verbal, hacemos un vídeo de la persona, 2 minutos, luego le damos un feedback y después la persona se ve contrastada. Entonces puede aprender cosas que no sabía que está haciendo y puede ver e integrar de una manera muy sana cosas de su personalidad. Bueno, pues hasta aquí hemos visto un poco la relación entre el talento y la comunicación no verbal y ahora veamos el liderazgo. El liderazgo es algo distinto. Vamos a ver cómo podemos ver el liderazgo a través de la comunicación no verbal. ¿Qué rasgos nos permite ver? Cuanto más trabajo con comunicación no verbal, más me doy cuenta de que las personas no somos conscientes de cómo comunicamos, no somos conscientes de cómo nos damos a los demás y de cómo nos ven los demás. Pero lo más gracioso de todo es que la mayoría de las personas no son conscientes de aquello que hacen muy bien y a la hora de comunicar, sobre todo en público, pues no tiran de ese recurso, tiran de otros recursos que no tienen tan desarrollados. Supongo que tendrá que ver con esto que decíamos de que brillar da miedo, ¿no? Entonces, eso que hacemos muy bien lo tapamos desde el principio. Bueno, pues para que entendamos ahora cómo la comunicación no verbal nos sirve para ver el liderazgo, tenemos que entender un poco en qué consiste la comunicación no verbal. Cómo comunicamos está mostrando qué nivel de habilidad hemos desarrollado en diferentes habilidades que el ser humano ha necesitado desarrollar para adaptarse al medio, para sobrevivir, bueno, en nuestro proceso evolutivo. En concreto está mostrando 3 cosas. Si somos concretos, la primera está mostrando que tenemos seguridad, que tenemos confianza, que somos personas que nos planteamos objetivos realistas y alcanzables, que conseguimos esos objetivos y que cumplimos lo que decimos. Segundo lugar, cómo conectamos con las personas. Si conseguimos contactar con el otro, está hablando de nuestra gestión emocional, de cómo gestionamos nuestras emociones y cómo somos capaces de adaptarnos al entorno y de ser sociales y relacionarnos con los demás. Y en tercer lugar, está mostrando cómo nos comunicamos, cuál es nuestra capacidad de conectar con las ideas, si somos capaces de elaborar
conceptos complejos y trasladarlos a diferentes tipos de audiencia de una manera fácil. Esto sería muy concreto, algo muy fácil de ver a la hora de comunicar, de manera que sabemos qué es lo que hacemos muy bien y qué tenemos que trabajar para que podamos jugar con estas tres cosas, pero la comunicación no verbal nos dice mucho más. Por ejemplo, cómo nos posicionamos, cómo nos movemos y qué movemos y de qué manera, está mostrando si tenemos confianza y somos seguros, estables, sólidos, o si estamos midiendo nuestra autoestima en función de los juicios externos, de lo que dicen los demás. Si tenemos seguridad, a pesar de los juicios externos, vamos a seguir confiados en nuestros objetivos y nuestro camino. Y si no, vamos a estar midiendo nuestra autoestima. Va a mostrar también cómo gestionamos la fuerza. Esto es importantísimo. En el cuerpo se ve cómo gestionamos la fuerza y en los movimientos, y esto tiene mucho que ver con nuestra firmeza. Si somos firmes, o si en un momento dado vamos a tener una tendencia a imponernos desde arriba de una manera autoritaria, tajante, aquí mando yo, esto se hace lo que yo diga, imponer nuestro criterio, o si vamos a tender, hay una tendencia, no siempre, pero si la tendencia va a ser a dejarse llevar. Vamos a ser más sumisos. Muy importante el tema de la firmeza. Nos va a decir cómo somos a un nivel emocional, cuántos somos de emocionales, si somos estables o si nos vamos a desbordar. Y va a decir cosas muy importantes también como nuestra capacidad de escucha y nuestra capacidad de reflexión. Un líder que no escucha no es un líder. Un líder que no cuida a las personas no es un líder. No consiste solamente en conseguir objetivos. Toda persona, ya no estamos hablando de liderazgo como un directivo que tiene que cumplir X objetivos, tiene gente a su cargo, sino que lo que mide la comunicación no verbal también es el liderazgo de cómo yo cojo al toro por los cuernos y lidero mi vida. Y para liderar mi vida, en primer lugar, porque tengo que saber liderar mi vida antes que liderar otras personas, pues lo que tengo que ser capaz es de conseguir objetivos, porque entonces mi autoestima sube hasta que eso se convierte en confianza, y tengo que ser capaz de relacionarme y de gestionar bien mis emociones. Y ahí tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Bueno, pues para que entendamos bien cómo se puede ver el liderazgo en el cuerpo, vamos a ver ahora cosas más concretas de la comunicación no verbal, qué es y qué no es la comunicación no verbal, qué es lo que mide y qué áreas engloba. Lo primero de todo, distinguir que comunicación no verbal no es igual al lenguaje corporal. El lenguaje corporal en realidad es una pequeña parte de la comunicación no verbal. ¿Vale? La comunicación no verbal engloba cómo somos a un nivel cerebral, lo vamos a ver ahora, qué dice nuestro cerebro, cómo somos a un nivel emocional, cómo somos a un nivel bioquímico, temperamental, de neurotransmisores, y cómo todo esto se ve en el cuerpo. Interesante, ¿no? Antes de avanzar a esto, vamos a explicar lo que os quería comentar antes de cómo funciona la comunicación no verbal como un lenguaje del inconsciente. Siempre que explicamos el inconsciente, se ha venido utilizando tradicionalmente pues, la imagen del iceberg. La imagen del iceberg nos muestra que hay una parte de la realidad, que es la parte que conocemos a un nivel consciente, que es muy pequeñita, es la parte que podemos ver. Aquí estaría todo lo que podemos ver y todo lo que podemos poner en palabras. Esta parte de la realidad la conozco, la puedo poner en palabras, por lo tanto me la sé, o la puedo poner en fórmulas matemáticas. Por lo tanto, pero claro, el mundo es mucho más grande que todo aquello que podemos ver o que todo aquello que podemos definir, y a un nivel inconsciente tenemos muchísima más información. La información que tenemos a un nivel inconsciente sale de una manera kinestésica. A través del movimiento estamos expresando cosas y de hecho a veces las palabras no nos llegan. No nos llega, por ejemplo, un te quiero. Tienes que poner la mano en el corazón o el puño en el corazón o dar un abrazo, ¿no? Porque no es suficiente. Entonces, con el cuerpo expresamos más, expresamos tanto que incluso en estados de coma también la persona está expresando corporalmente. Hay determinados movimientos que hay comunicación que es interrelacional y comunicación intrarrelacional, y la persona también expresa. Albert Mehrabian puso en porcentajes cuál es la cantidad de comunicación que pertenece al mundo consciente y de las palabras y el resto. Y él dijo que un 7% de todo lo que comunicamos son las palabras,
Un 38 sería el paralenguaje. El paralenguaje tiene que ver con la voz, la intensidad, si repito sílabas o si prolongo vocales o si dejo espacios, la aceleración, el ritmo, de dónde sale la voz, cosas como que la voz puede que salga de la garganta, del corazón o de la nariz y está ya indicando cosas distintas. Y por último, un 55% sería el lenguaje corporal, el lenguaje de los gestos. Yo esto no lo entiendo siempre así, no sé vosotros en casa qué es lo que, cómo os suena y cómo os resuena, pero yo entiendo que un 7% a veces las palabras son más. Si yo pongo toda mi atención en las palabras son más. Yo estoy procesando esa información, estoy pensando qué voy a decir, son más. Sin embargo, si pongo toda mi atención aquí y pongo tiempo y pongo espacio, pues aquí empieza a moverse algo que es transpersonal y que es sistémico. Aquí es donde se dan las señales, aquí es donde estás hablando de algo y suena una canción que dice lo mismo, o llama a alguien por teléfono, o se cae un cuadro. Es decir, aquí hay como algo sistémico donde todo habla. Cuando tienes una persona en consulta y la persona no habla y no dice nada, llega un momento en que el cuerpo expresa algo y es del cuerpo de donde podemos tirar. La comunicación no verbal parte de observar y entender el cuerpo, este lenguaje, y termina por intervenir desde el cuerpo, porque es desde ahí las personas no solamente aprendemos a un nivel consciente, aunque es importante esta toma de conciencia, también podemos interactuar desde aquí. Bueno, pues vamos a ver ahora estas partes que comprende la comunicación no verbal, qué nos dice cada una de ellas y cómo están interrelacionadas. En primer lugar, ¿qué dice nuestro cerebro? Muy importante empezar por aquí cuando hablamos de comunicación no verbal o en cursos de comunicación no verbal, porque es de aquí de donde parte. No hay ningún movimiento, por más sutil que sea, que no se dé primero en el cerebro. Por lo tanto, la comunicación no verbal avanza según avanza la neurociencia. Y tenemos que en el año 1973 Paul MacLean definió que tenemos tres cerebros, tenemos más, pero tenemos tres tramos cerebrales que cohabitan en nosotros y según nuestra preferencia cerebral por uno de estos tres tramos somos personas más orientadas a la acción, más orientadas a la relación, al sentir o más orientadas con más foco en las ideas. Veamos ahora las emociones. ¿Qué dicen nuestras emociones? Pues Paul Ekman definió que hay 7 emociones básicas, que son miedo, ira, alegría, sorpresa, asco, desprecio y tristeza, y que todas las demás emociones se construyen sobre estas. Esto es interesantísimo porque igual que en el cerebro tenemos una sola de estas emociones que es preferente en cada uno de nosotros y que da importante información sobre cómo somos. En los 6 primeros meses de vida ya hemos vivido 6 de estas emociones y cada emoción, o sea que tienen un orden determinado y además se corresponden con qué parte del cerebro es preferente en cada uno de nosotros. Y nuestra bioquímica, ¿cómo somos a un nivel temperamental? Esto es interesantísimo y es un sector muy amplio, le voy a dedicar unos minutos más, porque nos aporta muchísima información y esto es muy importante tanto para la tolerancia como para entender la diversidad de las personas, para que no nos tomemos reacciones de otros como cosas personales y para que sepamos comunicarnos con los demás desde diferentes ángulos, entendiendo bien cómo son los demás y cómo somos nosotros. Tenemos que, cómo somos a un nivel temperamental, vamos a poder distinguir cómo tomamos decisiones, cómo gestionamos el tiempo, cómo nos relacionamos con los demás, cómo conducimos, qué comemos, cómo comemos. Hay una gran variedad de ítems que podemos ver a partir de aquí y yo he cogido uno muy visual que todos vamos a poder identificar rápidamente y es cómo nos posicionamos en las redes sociales. Hemos puesto 4 tipos de personas según esto, que se diferencian. Los de arriba serían personas de exterior, personas de acción, personas de primer plano, personas que les gusta estar en el primer plano, que se les vea. Y luego abajo, personas que son más de interior. Cuando hemos trabajado mucho y de repente, después de una semana de muchísimo trabajo, estamos agotados, estos de arriba se van a una fiesta y eso les da energía. Y los de abajo, si les llevas a una fiesta, directamente les rematas. Sin embargo, pueden pasarse una semana entera en casa sin hacer nada, solos,
y van a estar bien, tienen un mundo interior rico. Vamos a ver peculiaridades de cada uno de ellos y cómo se posicionan en las redes. La persona que está corriendo, el hombre que está corriendo, sería la persona que está orientada a la acción. Una persona orientada a la acción tiene objetivos, tiene muchísima energía, se sacrifica por los demás, suele ser muy rápido, muy directo. ¿Cómo se posiciona? Se posiciona haciendo deporte o que se le vea el cuerpo, que normalmente es un cuerpo fibroso. Lo que se tiene que ver es que hay fuerza. Muchas veces se posicionan solo de medio cuerpo o de la cara. Como son muy de primer plano, pues son personas que se les va a ver muy bien y van a poner algún gesto de poder, ¿no? Como este, o incluso alguna medalla que han ganado. Van a estar todo el rato mostrando que son los number one. A su lado tenemos personas de exterior que no están tanto en el objetivo, que prefieren sentir, prefieren las relaciones. Entonces ellos se van a mostrar también en primeros planos, solos o bien con todos los amigos o con toda la pandilla, toda la familia, porque lo importante es la relación, el darse a conocer, estar con otros, gustar, pertenecer. Entonces este tipo de personas que están más en el sentir son más vulnerables, son más cambiantes y van poniendo en los medios: hoy me siento así, hoy ya estoy bien, ayer me pasó esto. Son los que más se dan a conocer, son la alegría, los que nos traen la conexión. En lado negativo, pues se pueden quedar en un plano superficial, un poco en el carpe diem, ¿no? La generación Peter Pan, si no se supera este momento. Y bueno, pues se posicionan así, con adornos, con una sonrisa, con flores, pues que da gusto verlos también. Abajo tenemos en el plano más de personas más hacia ellas mismas, más que necesitan su mundo interior, que están a gusto solos, no necesitan tanto de los otros, de la vida exterior y de la acción. Pues tenemos en primer lugar los que no se ponen nunca el icono, esos que parece que no están, todos vuestros contactos de WhatsApp, de Facebook, o que ni siquiera están en Facebook, que no tienen icono, que no tienen imagen. Pues estos son los que su preferencia es el mundo de las ideas, son más racionales y les interesa el porqué de las cosas, ¿no? Son más intelectuales, entonces discernir bien cómo se llega de un sitio a otro. Ellos no pueden entender a los que ponen cómo están y ponen toda su vida en los medios, hacen público todo. Precisamente no se ponen imagen porque su intimidad para ellos es muy importante. Cuando ponen imagen de una mascota o ponen imagen de un texto, que nosotros vemos este texto y esto nos invita a ¿qué? A pensar, ¿no? O ponen un eslogan o ponen una parte del cuerpo, que seguramente será un trocito de la cabeza, que es lo que es más importante para ellos. A veces viven en la cabeza y también a veces niegan el sentir, dependiendo de cómo sea su configuración con los otros temperamentos. Luego tenemos los de la puesta de sol. Ellos viven en el para qué. Son personas que nada más conocerlos pues te dicen: mira, es que yo quiero que esto dura 2 días, esta vida que estamos aquí, que el que yo pase por aquí, que esto sirva a los demás para algo, que cuando yo me haya ido, te acaban de conocer y ya te están diciendo: cuando yo me haya ido, esto me ha ocurrido literalmente, cuando yo ya me haya ido, bueno, pues que haya dejado amor, que haya un buen recuerdo, que haya podido aportar mi granito de arena, ¿no? Entonces estas son las personas del para qué y nos ponen, pues claro, un ocaso, una puesta de sol, algo que nos invita a pensar: hoy se acaba el día y mañana qué. A ellos les gusta mucho el arte, son personas muy sensibles, son personas que conectan mucho con la intuición y son personas que pueden planificar a muy largo plazo, no tienen tanta prisa como estos que quieren llegar hoy, ya. Entonces, en toda familia, en todo sistema, todo equipo de trabajo, en todo partido político debería haber de cara al frente una persona así, porque son personas de acción y de relación y tiran del carro y van a los debates, se muestran. Y tendría que haber también una persona que sea del para qué, porque son los que recuerdan para qué estamos corriendo esta carrera, ¿no? Porque a estos de aquí se les puede un poco olvidar que hay un para qué y es llegar. Entonces sería importante una combinación así. Los temperamentos tales como os he descrito o como somos a un nivel bioquímico, hay muchísimos enfoques. Por supuesto, esto sería unas pinceladas del prototipo puro, unos detalles nada más. Todos tenemos de todo. Lo ideal es tener un poco de todo. Cuando estamos muy polarizados entre dos opuestos, pues ahí se dan las grandes genialidades, pero también las mayores inestabilidades. Por lo tanto, lo mejor es tener un poquito de todo. Son innatos,
nacemos así con ellos, pero siempre los podemos trabajar y podemos trabajar sobre todo aquello que tenemos menos porque nos va a compensar. Se puede hacer trabajo muy bonito partiendo de aquí. ¿Y qué dice nuestra forma corporal? Genio y figura hasta la sepultura. Cómo somos por dentro se manifiesta en cómo somos por fuera. Los refranes siempre sacan esta sabiduría popular que existe en todos los países, en todos los idiomas, en todas las épocas, con lo cual es verdad que asociamos una forma de cuerpo a una forma de comportamiento. Si yo voy a la administración pública y tengo varias ventanillas y puedo elegir, voy a mirar que me toque esa persona que es como más redondita, más gordita, más blandita, que a lo mejor me va a ayudar más, ¿no? Bien, tenemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues las personas muy lineales son los que predomina el tramo cerebral más intelectual, más de la razón, son más racionales, y las personas más lineales, más delgaditas, más altas, pues tienen esta tendencia, aunque les guste el deporte, hagan mucho deporte, pues no echan tanto músculo como una persona que sea más física, y por mucho que coman, no engordan nunca jamás. Entonces aquí podemos ver que realmente hay una correspondencia entre cómo somos, entre personalidad y cómo es nuestro cuerpo. Y por último, ¿qué dice nuestro mapa mental? Esto sería la comunicación no verbal, engloba qué dice nuestro cerebro, y tenemos 3 tramos que se corresponden con qué dicen nuestras emociones, que se corresponde a la vez con los 4 tipos que hemos visto de cómo somos a nivel bioquímico. Y ahora hemos visto también el cuerpo, también hay una correspondencia. Y por último, el mapa mental. Pues el mapa mental es de lo más fácil de reconocer y nos invita a relacionarnos desde otros ángulos diferentes a los que utilizamos normalmente. Hay 3 mapas mentales, tenemos el visual. El mapa mental es nuestra forma favorita, predilecta, de acceder a la información. No pueden ser las 3 a la vez, aunque se pueden tener desarrolladas las 3 y es lo ideal. La visual, pues las personas visuales prefieren, como lo dice el nombre, ¿no? Pues prefieren un gráfico, prefieren una película, prefieren algo muy visual para enterarse de las cosas. Los que sean auditivos van a preferir un libro, van a preferir el mundo de las palabras, van a tener un discurso donde van a seleccionar palabras y van a componer cosas que nos van a halagar el oído. Los que son más kinestésicos son los del movimiento y son los del tacto, van a ser más cercanos. Entonces, todo esto que se reconoce nada más ver a una persona nos permite saber, bueno, pues esta persona es visual y yo estoy en una negociación y le tengo que hacer saber todo este taco de folios. Entonces, una argumentación de 2 horas le matas directamente. Sin embargo, si le haces un esquema, le haces un dibujo, le pones una foto, la persona va a decir sí, lo compro o no lo compro, me gusta, no me gusta. Rápidamente, ellos son los que son rápidos también, ¿no? Son más del impulso, de la rapidez. Si lo que tenemos es una persona auditiva y es más auditivo que nosotros, pues no intentes ganarle con argumentaciones, llévale por otro mapa mental también. Bueno, con mapas mentales se pueden hacer muchos tipos de trabajo, está muy vinculado a la PNL, con lo cual hay todo otra rama del saber que conecta con esto. Y bien, esto ha sido todo por ahora en este webinar. He querido mostraros un poco la relación entre el talento y la comunicación no verbal, liderazgo, comunicación no verbal, unas pinceladas que os llevéis una visión de conjunto de qué incluye la comunicación no verbal aparte del lenguaje de los gestos. Y ahora mismo, si tenéis preguntas, pues es vuestro momento. Muchas gracias, Nuria. Como os hemos dicho al principio, cualquiera que quiera hacer una pregunta puede escribirla a través del chat o puede pedirme paso a través del chat para que le pueda abrir el micrófono. Yo tengo una pregunta, ¿me escuchan? Sí. Adelante. Vale, bueno, muy buena tu charla, la verdad que es muy interesante, estoy encantada con toda la información que estoy aprendiendo. Y bueno, comentaste un poco cómo es la interacción con las personas visuales, que bueno, eso, también usando un poco la lógica, uno más o menos sabe que las personas visuales les gusta ver imágenes y más contenido más visual. Pero ¿cómo sería la interacción con una persona kinestésica? O sea, con un cliente kinestésico o una persona kinestésica.
Claro, una persona que es kinestésica es una persona que está más en el sentir, entonces va a ser una persona que le va a gustar más las relaciones, las personas, y le va a gustar más incluso el contacto físico. En comunicación no verbal tenemos mucho en cuenta cuál es la distancia física que tenemos que tener en la comunicación con los demás, porque hay personas que a esta distancia se sienten invadidos o cuando les miras muy cerca, y hay otros que no, otros que se sienten muy bien. Y hay personas que si les tocas, pues también les estás invadiendo y es como casi una falta de respeto y se sienten mal. Y hay otros que están encantados porque se sienten queridos. Entonces, estos, los kinestésicos, son los que se sienten queridos. Entonces, si no les tocas tú, te van a tocar ellos. Los tienes que entender también de vuelta. Pero bueno, por ejemplo, una negociación con un cliente, pues vas a poder cerrar un trato en un lugar con ruido, con música, incluso con un gin tonic, ¿no? Una persona que a lo mejor fuera auditiva, pues tendría que estar en un lugar muy tranquilo, que haya libros, que haya alguna cosa intelectual, que haya calma, y a lo mejor no les va a gustar tanto la cercanía, el contacto físico. Entonces, pues no le cojas tanto, no le toques tanto. Pero si tú mismo eres kinestésico y estás con otro kinestésico, bueno, pues vas a poder hacer esto, ¿no? Y si lo que tienes es que la persona es kinestésica y tú no, pues por lo menos le vas a entender que no es una falta de, sino que la persona es que lo necesita, es la expresión de su naturaleza, ¿no? El tocarte, el estar cercano y bueno, vas a poder hacer esa negociación con más personas, por ejemplo, porque le va a gustar, cuanto más mejor. Sin embargo, los que sean más racional pues van a ser más puristas y mucho más serios en este aspecto, ¿no? Ay, qué interesante, muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Anne. Nuria, Juanjo te agradece la charla y te pregunta que cómo se puede profundizar más sobre estas cuestiones. ¿Dónde pueden encontrar más información? Entiendo. Pues mira, esto es interesante porque todo el mundo me pide libros, pero yo pienso que la comunicación no verbal es un lenguaje y es como si tú quisieras aprender alemán y te estudiaras el diccionario en alemán. Entonces, hay libros, claro que hay libros que te van describiendo cosas del lenguaje corporal, pero claro, no te lo puedes leer así de golpe. Yo para mí lo principal para empezar es activar la observación y te puedes meter en internet y leer cualquier texto de comunicación no verbal y empezar a ponerlo en práctica. ¿Qué gestos te dicen qué cosas? Pero bueno, como decía, esto es a nivel de gestos. Como decía, la comunicación no verbal es un concepto mucho más amplio y como parte del cerebro, pues lo fundamental es empezamos a entender mucho cuando entendemos el cerebro, cuando entendemos qué persona está en la acción, qué persona está en la relación y cómo es el mensaje, ¿no? Si el mensaje es concreto, si el mensaje es difuso y se pierde, entonces vamos a saber qué es lo que le falta a esa persona. Entonces, bueno, lo que te invito es, en primer lugar, que indagues y que leas muy poquito y que ese poquito lo empieces a aplicar. Si, por ejemplo, lees sobre microexpresiones y ves que hay 7 microexpresiones y ves cómo salen en la cara, pues graba a las personas. Juega con cosas prácticas, grabando y observando para que realmente haciéndoles preguntas, te preparas preguntas donde vayan a reaccionar de diferentes maneras y donde puedas observar ese tipo de reacciones. Mi filosofía es práctica. No sé si te he contestado, si quieres preguntar algo más, me dices. Te da las gracias. Dice que también que sí, que querría preguntar alguna otra cosa más. Mónica pregunta, te felicita por la exposición y te pregunta si recomendarías alguna película en la que se puedan ver reflejados los 4 perfiles o alguno de ellos, ¿vale? O personas famosas a las que poder observar. Películas y personas a las que observar. Sí, bueno, películas, pues cualquier película donde hayan hombres sobreviviendo así en el lejano oeste, te va a hablar de la competencia práctica, por ejemplo, pero a nivel de personajes, pues, o de personas públicas, esto lo vemos todo el día con la gente famosa, ¿no? Pues yo qué sé, pues tenemos a un Bertín Osborne, pues fíjate cómo se relaciona con los demás, ¿no? Qué facilidad de relación, él estaría en la relación. O tenemos cantantes, puedes ver el cuerpo, cómo se manifiesta la fuerza, pues una Madonna o una Tina Turner, esa fuerza en las piernas y cómo canta y las posiciones que pone, ¿no? Las caras, cómo abre las aletas de la nariz, pues te está hablando de alguien que es de acción, que es del primer tramo cerebral, ¿no? Entonces, en realidad se puede ver en todas partes. Primero hay que conocer un poquito la base, ¿no? para poder
para poder jugar con esto. Y bueno, pues las personas, por ejemplo, que son más para dar, para el para qué, pues suelen ser personas a lo mejor que se muestran con los brazos así o en parábola, pero claro, todo esto ya es muy, muy detallado. Habría que hacer un curso, una formación para poder luego, sería lo que me está preguntando sería la segunda parte, ¿no? Tener un poco la información y luego ya unos ejercicios con películas y con imágenes, con cuerpos, donde podamos ver todo eso. Muy bien. Nuria, una cuestión, y aquí me apunto yo. Has hablado de cómo ver el liderazgo en la comunicación, o sea, en nuestro cuerpo, pero ¿cómo podemos trabajar en ello? ¿Cómo podemos Bien. desarrollar nuestro liderazgo en base a esa comunicación no verbal? Pues mira, Carlos, muy interesante la pregunta porque no lo había comentado y lo quería comentar. La comunicación no verbal parte de observar el cuerpo, ¿no? La observación, y termina por interceder en el cuerpo. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero una cosa, primero hay una toma de conciencia, ¿no? Cuando te hacen una grabación y te dan un feedback, te vas a tener una toma de conciencia, pero claro, luego dice la persona, vale, yo ahora sé que a la hora de negociar, pues me hago más pequeña, me hago caricias que no debo hacer, muevo los pies y esto transmite inseguridad. Dice, pero ¿y ahora yo eso cómo lo cambio? Me preguntan a veces. Claro, hay una serie de trucos que te van a decir cómo cambiarlo, ¿no? Como poner los pies rectos, poner fuerza en las piernas, hacer gestos de poder antes de entrar en una entrevista, ¿no? Gestos de poder es hacerte grande. Hay todas estas cosas y muchas más técnicas que se utilizan que nos sirven, pero al final lo que necesitamos es una transformación personal. Entonces, esa transformación se hace muchas veces trabajando el cuerpo o cosas artísticas. Si lo que me falta es fuerza, tendré que trabajar cosas de fuerza, pero si mi cabeza va muy rápido, muy rápido, muy rápido, interrumpo mucho, no doy espacio, necesito desarrollar la reflexión realmente. Y a lo mejor tengo que hacer, la solución es hacer meditación, parar mi vida, saber que el cerebro lo necesita para dar con buenas ideas, que no tengo por qué estar todo el tiempo en la acción. Entonces se puede trabajar con el cuerpo. Si la persona es muy física, muy física, muy física, y es un atleta de élite, pero está empezando a romperse porque hay demasiada tensión y es una persona que le cuesta la relación porque le pones otro al lado y está así, en bloque, y esto estoy exagerando, pero esto se nota que hay algunos que están así y otros están más sueltos, ¿no? Pues a lo mejor tiene que hacer improvisación. Entonces, a cada tipo, según lo que le falta, tendrá que hacer un trabajo que justamente, aparte de tomar conciencia, pueda desarrollar esto. Si a la persona, por ejemplo, le falta foco, le falta concreción, lo que puede hacer es tomar conciencia, me tengo que plantear objetivos muy fáciles de hacer, pero que yo los consiga y que solo pueda medir, porque la autoestima va subiendo y la persona empieza a colocar los pies con otra solidez y con otra estabilidad. Entonces, depende de lo que te falte, hay muchas cosas que se pueden hacer para desarrollarlo. Perfecto, Nuria. Pues yo creo que bueno, pues el tiempo que teníamos establecido bueno, pues lo hemos cumplido y agradecerte tu presencia. Muchísimas y con gracias a esto, vosotros. pues en breve pondremos este webinar en la web para que podáis acceder a él y visualizarlo cuando queráis. Pues muchísimas gracias. Si queréis contactarme o tenéis más preguntas, si os interesan los cursos, las consultas, podéis encontrar toda la información en quedicentusgestos.com. Tengo un blog también donde podéis comentar y siempre me podéis contactar en mi mail info@nuriamoreno.com. Y bueno, pues encantada hoy de compartir con vosotros este webinar.